Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera de referencia en tiempo real. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita semanal con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar este vídeo hoy sábado 22 de octubre a las 9:30 de la mañana. Espero que hayan pasado una buena semana. Yo por mi parte, pues bien, mucho trabajo, estoy muy intensamente volcado con el tema de asesoramiento y demás, preparando cosas y también pues preparando el tema de mi traslado a Suiza, que también, tela marinera, ¿eh? Esto aún me va a llevar un tiempo, pero vamos a ir. Mientras tanto, hay que relajarse este fin de semana y tenemos que ver series. Voy a comentarles alguna cosa que tengo nueva sobre series. Por un lado, he visto esta semana una serie francesa que no es para volverse loco, pero bueno, tiene un guión original, no está mal. Se llama Papillon Noir, Mariposas Negras, aceptable para, para pasar el rato. Y he empezado también esta semana una que me ha gustado, me está gustando mucho. Yo ya había visto la primera temporada, que era Bárbaros. He empezado a ver la segunda temporada. Jo, está a un nivelazo, es buenísima. Va de romanos. A los que no les gusten las películas o las series de romanos, no les va a gustar. Pero a los que les guste el género histórico, está súper bien ambientada. Habla sobre tribus reales, germánicas, la invasión romana de toda la zona de Germania, pues el primer siglo después de Cristo. Muy bien ambientada, muy de acción, me ha gustado mucho. Vamos a seguir viéndola. También sigo viendo los capítulos que van poniendo en HBO poco a poco del cuento de la criada, que me sigue pareciendo magnífica la serie. Y bueno, y fútbol, a ver todo el fútbol que pueda, menos el de miércoles. Sigo, por increíble que les parezca, sigo sin mirar ni siquiera por internet cómo estamos. Sé que vamos fatal otra vez, eso sí, porque me lo han dicho amigos a los que les he dicho a continuación que no me vuelvan a hablar del Hércules. Esto no tiene nombre, esto es una vergüenza para la ciudad de Alicante. Y bueno, pues doctores tienen la iglesia, pero esto ya da ganas de llorar, ¿no? Lo dije el otro día, una ciudad como Alicante, pues que tenga al Hércules jugando contra equipos de pueblos que ni siquiera sé dónde están, que no los he oído en mi vida, algunos de ellos, y contra equipos de barrios, de ciudades mucho más pequeñas, esto es una vergüenza. Así que me limito a ver fútbol del bueno, veo todos los partidos que puedo de Movistar y de DAZN, y a disfrutar del fútbol sin disgustos, que es lo mejor que se puede hacer. Así que, pues nada, vale. Un poquito de propaganda antes de empezar. Por un lado, comentarles que el día 3 de noviembre se celebra un evento en el Auditorio Rafael del Pino de Madrid. Es el evento anual que celebra Zona Value desde hace ya bastantes años y en esta edición pues estoy invitado junto con Juan Estevez Zona Value y con el economista Juan Ramón Rayo, que es bastante conocido. En este evento pues se hablará el tema del evento, en este día anual de Zona Value, evento anual de Zona Value, se hablará de cómo sobrevivir a la inflación. Ese es un tema sobre el que girarán pues las diferentes ponencias, la mesa redonda que habrá después, un cóctel. Bueno, cóctel no se hablará de eso, el cóctel se hablará otra cosa. Bueno, y ahí participaré. También comentarles que, como siempre, que si escriben Gloversia con V, sicaf.com, pues ahí tienen las dos SICAFs de la casa con la que trabajo, y las dos SICAFs que estoy asesorando personalmente, pues si pueden ser de su interés. Tenemos una que pierde razonablemente poco, para la que está cayendo, y otra que está ganando incluso, con cerca de un
2 y pico, aún no está actualizado los valores, un 3%, una cosa así. En fin, creo que estamos defendiéndonos bastante en un año tan difícil y también ahí pues tienen todos los teléfonos de contacto para posibles también gestiones de carteras individuales a partir de determinados niveles u otros vehículos de inversión y demás. Gloversiasicaf.com, SICAF acabado en V de SICAF. Bueno, pues si les parece vamos a empezar, que hoy no me quiero enrollar mucho, que hay bastante tema que ver. Hemos terminado una semana que gracias sobre todo a la subida del último día, es una subida muy fuerte la que tuvimos ayer, más 240 el SP500, más 240 el Nasdaq, pues esto ha hecho que la semana termine muy fuertemente al alza. El SP500 ha terminado con una subida del 4,8%, que no está nada mal, y el Nasdaq con una subida del 5,8%, que tampoco está nada mal precisamente. Yo creo que podemos empezar con lo que provocó esa subida de ayer, porque a pesar de que apareció de una manera tardía en el último momento, pues me parece que se puede considerar una de las claves de la semana, más importantes. Justo lo que pasó ayer por la tarde, lo que originó este movimiento. Les puede parecer que lo que les voy a decir ahora que causó este movimiento pudiera ser exagerado, pero les aseguro que no lo es. Está confirmadísimo que el 90% del movimiento alcista que vimos ayer se generó por este tema que vamos a hablar ahora. Está comprobadísimo en multitud de fuentes, absoluta seguridad. Y es más importante de lo que parece. Miren, hemos estado sufriendo mucho en los bonos, sobre todo, el martirio al que están siendo sometidos los bonos. Ayer el bono americano a 10 años, por esto que voy a comentar ahora, consiguió cerrar con el 0,40. Pero, por ejemplo, los bonos europeos, esto solo se puede calificar de martirio sádico ya, ¿no? O sea, es que el batacazo es monumental. Tras este rebote falso donde cayó mucha gente, fíjense que nobles son todos los productos, cercanías de media de 200 y me caigo otra vez. Este batacazo, esto no se va a volver a ver en muchos años, lo he estado diciendo durante toda la semana en los vídeos, durante muchos años no vamos a volver a ver algo así. Esto es una caída extraordinaria, esto es una caída que supera todos los límites. Y todo eso se ha sufrido mucho durante la semana por contagio de los bonos americanos, porque ya han dejado de contagiar los bonos ingleses. Otra de las claves de la semana que la voy a anticipar, porque esta es más breve. Cierre de la crisis británica. Esto ha sido otra de las claves de la semana. Aparte de por el martirio con los tipos de interés al alza, en los últimos días esa gran caída que hemos visto de los bonos venía muy inducida por la crisis británica, que ha hecho mucho daño al mercado y ha impedido a las bolsas subir y ha tumbado a los bonos, ha hecho mucho daño en las divisas. Esa crisis británica se ha cerrado esta semana. Además, se ha demostrado el grandísimo poder que tiene el mercado, porque ha sido el mercado el que ha forzado los acontecimientos, con razón o sin ella. Aquí no vamos a entrar a valorar ese tema, pero al final Liz Truss entra como primera ministra y pone en marcha un plan, que es un plan de agresivas rebajas fiscales con cargo a la deuda. No valoro, con razón o sin ella. El mercado no le gusta el plan y el mercado empieza a agredir a los bonos ingleses y contagia al resto de bonos del mundo. Y como ya explicamos en el vídeo de la semana pasada, esto genera que se abra una grieta gravísima porque los planes de los fondos de pensiones británicos empiezan a entrar en el umbral de poder colapsarse. Imagínense la que se hubiera liado si colapsan los fondos de pensiones británicos y a su vez contagian sistémicamente a otros fondos de pensiones en todas las partes del mundo. Una grieta sistémica muy grave. Bueno, el Banco de Inglaterra empezó a comprar bonos para paliar el tema, forzado por cómo el mercado estaba castigando los bonos británicos, y el viernes de la semana pasada, como ya les contaba en este vídeo, el Banco de Inglaterra le echó un pulso a Liz Truss. No pienso comprar más bonos si tú no retrocedes el plan que has puesto en marcha. El mercado va a destrozar a la economía británica. Claro, el gobierno británico no tuvo más remedio ante ese pulso del Banco de Inglaterra
que retroceder las medidas. Pero no solo han retrocedido las medidas, sino que la propia Liz Truss ha dimitido. Y además se ha quedado como ministro de Finanzas alguien que es del gusto del mercado, que es el amigo Hunt. Entonces, crisis cerrada, porque ya no está la que puso las medidas, hay nuevas elecciones primarias entre ellos para ver quién ponen de primer ministro y ya está. Y está claro que después de lo que ha pasado, el próximo que entre ni se le va a ocurrir hacer lo mismo. Con lo cual, crisis británica cerrada. El mercado lo olvidará pronto todo este tema. Puede haber algún escarceo más, pero el tema de la crisis británica está cerrado. Esto es muy importante, porque esto es una fuente de calma para las bolsas y para los bonos que bastante han sufrido, sobre todo los bonos, las bolsas también. Durante la semana hemos visto gráficos, ¿verdad?, de Snap ayer. 90% de caída, lo ponía en el vídeo de cierre. Las bolsas también las han pasado canutas con todas estas cosas de los tipos. Bien, volvamos a lo que pasó ayer. Una vez cerrada la crisis británica, primera clave de la semana muy importante, el mercado se ha pasado toda la semana descontando ante la agresividad de los discursos de la Reserva Federal y ante el mal dato de IPC que salió la semana anterior, no esta semana sino la anterior, el día 13 de octubre, más ese dato de empleo fuerte que había salido el día 7, pues el mercado, pues ¿qué va a hacer? Si todo el mundo dice que va a ser muy agresivos y que van a ser muy agresivos y que van a ser muy agresivos, pues empezamos la semana con un descuento de que la tasa terminal por parte de la Reserva Federal sería del 5%. Y a primeros de semana teníamos esta tabla con lo que estaban descontando los futuros sobre lo que iban a hacer los fondos federales. Esta tabla ya no vale, porque ayer cambió, pero hasta ayer a media tarde esta tabla era válida. Lo que descontaba el mercado era 5,01%, bueno, porque 5,01 no va a haber, la Reserva Federal no va a subir los tipos de interés 76 puntos básicos, pero los futuros tienen una fórmula matemática del descuento de la rentabilidad implícita de los fondos federales y te sale así por matemáticas, ¿no? Entonces, 5,01 en mayo, 5% en marzo-abril, ahí el mercado ya descontaba que se paraban y descontaban ligerísimas bajadas hasta fin de año, como mucho, una bajada de 25 puntos básicos hasta fin de año. Nada más. Esto es lo que se descontaba a primeros de semana. Y esto era más de lo que estaban descontando los mercados hasta ese momento. Entonces, durante la primera parte de la semana, bonos, bolsas estuvieron muy inestables porque se estaba incorporando a la cotización que la tasa terminal ya no iba a ser del 4,75, sino que iba a ser del 5%. ¿Qué pasó ayer? Pues que todo el mundo sabe, este tipo de temas de los subterráneos del mercado, yo no me cansaré de repetir, que son mucho más importantes que las declaraciones grandilocuentes de Biden, de Powell, del otro, de no sé qué. Al final el mercado se mueve por una serie de, no sé cómo llamarlo, de pequeños, como dicen en francés, de petit trucs, de pequeños trucos, ¿no? Y de cosas y de historietas que tiene el mercado montadas. Todo el mundo sabe que Wall Street Journal tiene, o como se suele decir, un confidente dentro de la Reserva Federal. Pero no es un confidente que se esconda. Es evidente que la Reserva Federal es la que le filtra al Wall Street Journal determinadas cosas que va a hacer que el mercado no tenía descontadas hasta ese momento. En numerosas ocasiones, y esto lo hemos repetido ya muchas veces, hemos visto cómo esa filtración le llegaba a Goldman y luego era cierto. No han fallado ni una últimamente. Siempre que la Reserva Federal ha filtrado algo al Wall Street Journal y lo ha publicado un determinado analista, que es el mismo que lo publicó ayer, o periodista, siempre es cierto. Está claro que lo llaman a la Reserva Federal y se lo dicen. Ya está, así de claro. El mercado lo tiene asumidísimo eso. Lo tiene asumidísimo. Bueno, pues es una forma
No creo que eso sea ilegal, lo dicen siempre antes de tiempo para que todo el mundo pueda disponer de la información, para que el mercado se vaya haciendo la idea y haga los ajustes necesarios. Otra cosa es que yo estoy de acuerdo o no con la Reserva Federal, que no lo estoy, lo están haciendo fatal. Han entrado tarde y mal y están manejando de forma pésima la situación bajo mi modestísima opinión. El Banco Central Europeo incluso peor que la Reserva Federal. Pero digamos que este es el mecanismo que, claro, si ayer el Wall Street Journal de repente te pone un artículo dejando caer que la Reserva Federal está estudiando muy seriamente que la subida de diciembre sea solo de 50 puntos básicos en lugar de 75, a ver, los futuros teóricamente descontaban 65, si restan esto y esto es 0,65, pero bueno, estaban descontando 75 puntos básicos. Ayer eso es lo que publicó el Wall Street Journal. La Reserva Federal va a estudiar el que la subida de diciembre sea ya solo de 50 puntos básicos. Inmediatamente muchos analistas dijeron, bueno, yo entiendo su punto de vista y hay que respetarlo, que era una exageración cómo se estaba tomando el mercado algo tan simple como que el Wall Street Journal estaba filtrando, dicho por la Reserva Federal, de que seguramente en la reunión de diciembre van a bajar solo 50 puntos básicos. Y decían, joder, es que no es para tanto. Yo creo que sí es para tanto, porque lo importante no es que esta curva ya no vale y hay que rebajarla un grado hacia aquí. Ahora, en lugar de tener la tasa terminal aquí, los futuros, ayer al cierre, ya estaban descontando como por aquí. Esas pequeñas diferencias son muy importantes para las bolsas y para los bonos que automáticamente intentan descontar la nueva tasa terminal que a partir de ahora está más baja. ¿Solo por ese artículo? No. Es que no fue solo por ese artículo. Por eso digo que es más importante de lo que parece. La Reserva Federal intenta decirnos algo. Primero filtran eso, luego Daly hace unas declaraciones. Por cierto, van a terminar de hacer declaraciones porque como ya se acerca la próxima reunión, que es el día 2, está reglamentado que X días antes de la reunión, todos estos que van dando conferencias por ahí dejan de hablar. Y ya creo que a partir del lunes ya dejan de hablar. Entonces, Daly confirmó con unas declaraciones duras, pero de repente dijo, es que deberíamos estar pensando en bajar el ritmo y en pensar en alguna parada, eso estaba en línea con lo que acababa de filtrar la Reserva Federal. Y por si fuera poco, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, que es ex presidenta de la Reserva Federal, también hizo unas declaraciones, que no vienen ahora al caso porque no fueron un poco largas, pero que también incidían en temita. Con lo cual el mercado dijo, esto está más claro que el agua, primero subió el 1 y pico. Pero conforme veían que cada vez más gente estaba soltando pistas en el mismo sentido, pues acabó subiendo el 2,4%. Exageración, no lo creo. No lo creo. La Reserva Federal esta vez sí que intenta decir algo, que es, ¿saben lo que intenta decir? Y yo creo que esto, yo no lo he visto en ninguna crónica ayer por la noche, pero yo creo que si están haciendo eso, de empezar a dejar caer que podrían aflojar un poco, no es porque ellos piensen que la inflación vaya a bajar, que lo hará, pero no porque se arreglen las cosas, sino por una pura potra, suerte matemática, ahora lo veremos. Yo creo que lo están diciendo por lo que llevamos comentando algunos desde hace tiempo, que si se rompe algo, la Reserva Federal tiene que frenar, y ese algo ya se está rompiendo. Los mercados de bonos no pueden aguantar mucho más. Los mercados de bonos no pueden aguantar mucho más. Esto empieza a ser insostenible. Y como se rompan los mercados de bonos, tenemos un problema. Los mercados de bonos no son la bolsa, El sistema financiero le hace mucho daño que la bolsa caiga, pero puede resistir mucho mejor que como siga esta masacre en el mercado de bonos. Por una razón muy sencilla. Porque la acabamos de ver en Reino Unido. Si los bonos siguen la caída, llevarán a la implosión de planes de pensiones, de aseguradoras, ojo a las aseguradoras, y a las enormes carteras de deuda que tienen, e incluso a los bancos. A mí me daba un poco la risa ver como algún que otro banco europeo y español decía que qué bien que los tipos de interés suben y esto nos está compensando porque suben los márgenes, pero señor mío,
o señora mía, ¿hasta qué punto le va a compensar la subida de tipos? ¿Usted se ha dado cuenta de la cartera que su banco tiene de deuda pública? ¿Y cómo le están subiendo? ¿Cómo está perdiendo? Si usted ha comprado ese bono a 10 años, vale, dentro de 10 años recuperará el dinero, pero mientras la valoración que le van a estar dando le está machacando literalmente. Es que si los bonos siguen subiendo y se rompe el mercado de bonos que está al borde de la ruptura, sin liquidez de ninguna clase, podríamos tener grietas muy graves sistémicas en el sistema financiero. Por eso el mercado de bonos no es la bolsa. Mercado de bonos hay que atajar esto. Y creo que van los tiros por ahí de por qué la Reserva Federal tan sutilmente, yo entiendo que esto es muy sutil y que hay que no se ve tan fácil, pero yo creo que los tiros vienen por ahí, lo tengo clarísimo. Así que atentos porque este tema es importante y podría ser muy favorable para el mercado, porque el mercado, tipos, tasa terminal más baja del 5%, la tiene ya descontada y no necesitaría más tortazos extras. Muy importante a tener en cuenta. Miren cómo está el panorama de la liquidez de los bonos. Bonos ingleses, línea azul, gravísima la falta de liquidez. Esto es un indicador creado por la firma Banda y en este indicador, cuanto más arriba está, más liquidez hay. Cuanto más abajo, más liquidez tiene ese mercado. Miren los gravísimos problemas de liquidez de los bonos ingleses, que ahora me imagino que habrá mejorado, pero miren el Bund alemán. El Bund alemán está aquí. Ni siquiera en la crisis del COVID, ni remotamente llegó a tener tanta falta de liquidez este mercado. Y el bono americano, miren a dónde está. Está al mismo nivel de falta de liquidez que cuando el crash del COVID. Y quiero recordar cómo salió todo el mundo a decir, incluida la Reserva Federal, que no se podían consentir esos movimientos desordenados de los bonos porque el mercado de bonos estaba roto. Y la Reserva Federal se lió a comprar bonos como locos. Ahora estamos al mismo nivel y no dicen nada, pero empiezan a decir cosas. Porque durante la semana, además de estos movimientos entre bastidores que ya hemos comentado, la Reserva Federal tenemos constancia, porque ha salido por fuentes de bancos de inversión que lo han reconocido, de que la Reserva Federal ha hecho consultas a los grandes bancos de inversión sobre si tenía que recomprar bonos para impedir esta iliquidez del mercado de bonos, esta ruptura del mercado de bonos. Es decir, que sí que son conscientes de que el mercado de bonos se está rompiendo y como todo el mundo dice, si rompen algo van a tener que frenar. Los tipos se pueden frenar, pero es dudoso que dejen de subir porque se rompa el mercado de bonos, pero lo que sí que pueden hacer, y creo que lo van a acabar por hacer, es lo que han hecho los británicos. En plena subida de tipos estaban comprando bonos otra vez, es decir, otra QE encima de la mesa. Esta vez por necesidad pura para que la pelota de deuda que tenemos montada a nivel mundial pues no se vaya al garete. Es que ellos no se pueden permitir que esta pelota de deuda, con todos los estados endeudados, con el tropecientos por cien respecto al Producto Interior Bruto, que todo esto se pinche. Y en esas estamos. Ese tipo de cosas también pueden favorecer al mercado. No lo podemos descartar, que la Reserva Federal se tenga que poner a comprar bonos para impedir que entre liquidez, o sea, para generar que haya liquidez en el mercado de bonos y que esto vuelva a ser eficiente otra vez, porque si no se va a liar parda. Y por mucha inflación que haya, porque pueden seguir subiendo los tipos por otro lado dentro de lo previsto. Tampoco mucho más. Salvo que la inflación diera una sorpresa, pero no parece tampoco. Y les voy a demostrar por qué. Este es un muy valioso gráfico de Bespoke, en el cual nos damos cuenta de que por pura matemática la inflación va a bajar ella sola, aunque en el bolsillo sigamos sufriendo los efectos de la inflación. Pero por el juego de comparación interanual, la inflación va a bajar. Los demagogos políticos van a ponerse la medalla de que gracias a sus medidas han conseguido que baje la inflación en Estados Unidos, esto es de Estados Unidos, pero realmente va a ser más un efecto matemático que otra cosa, pero da igual, eso es lo que nos vamos a agarrar, a estas matemáticas que van a ser un tanto engañosas y lo que nos van a decir es que la inflación está bajando. Es que fíjense, el ejercicio de Bespoke fue muy claro.
Miren, aquí hay diferentes posibilidades. La línea azul es el IPC actual. Y entonces empiezan a dibujar. Por ejemplo, un IPC interanual que esté teniendo 0,7% de subida mensual, eso no parece posible, que vaya a seguir subiendo el 0,7% mensual. Aún así, aun con esa subida, que es una barbaridad, el IPC interanual no pasaría en ningún momento del 9 y a partir de junio del 2023, por las comparaciones interanuales, incluso daría la falsa sensación de que está mejorando todo y se iría por debajo del 7, a pesar de que la inflación está subiendo todos los meses el 0,7. O sea, fíjense qué cosas, matemáticas. Como eso no es muy posible, si nos vamos a algo más razonable, que es que, por ejemplo, la inflación pueda subir mensualmente como mucho un 0,3, yo no lo veo mucho más allá, estaríamos en la línea verde. Voy a agrandar, aunque se pierda un poco por aquí arriba, porque si no, esto no hay quien lo vea. Vamos a centrarnos en la línea verde. Creo que se ve bien. Esto nos llevaría a que en diciembre estaría en el 7 y pico %, lo cual sería considerado por los mercados como se está controlando la inflación. No es así exactamente, pero este juego matemático nos haría creer en eso. La Reserva Federal empezaría a ponerse medallas. A nivel de febrero del 2023 estaría en el 6 y así sucesivamente. Y en junio del 2023 estaría en el 3. Claro, ellos han dibujado en verde oscuro lo que está en el cuadrado rojo, donde van a estar los tipos federales en esas fechas. Este gráfico es muy importante, ¿eh? Los tipos federales en esas fechas van a estar, lo dibujaron alrededor del 5, pero puede ser que estén un poquito más abajo, pero bueno. Esto querría decir, fíjense, que más o menos, si pasa lo que está esperado en cuanto a tipos de interés, si el IPC, línea naranja, se mueve con bajadas del 0,1% mensual a partir de ahora, los tipos federales estarían por encima de la inflación en febrero del 2023. Si nos vamos a la hipótesis más probable, la línea verde, los tipos federales estarían por encima de la inflación en abril del 2023. Los mercados también ven estos gráficos, ¿eh? Los grandes operadores, evidentemente, ¿no? Bespoke es más para institucionales. Y no solo Bespoke, también este mismo ejercicio lo están haciendo en Bank of America. Harner lo hace. Él lo hace con la subyacente en lugar de con el IPC general. ¿Ustedes creen que los mercados sufrirán mucho si ya se está descontando viendo todas estas curvas y todas estas cosas? Que los tipos de la Reserva Federal van a estar por encima ya del IPC dentro de 4 meses. Esto huele a que el final de la tendencia bajista se está ya oliendo de cerca. Meses hablamos ya solo. Puede que antes, puede que un poco después, pero meses. Unos meses, nada más. Esto, como se cuela el mercado esto, imagínense la reacción. ¿Qué es lo que podría nublar este escenario que parece bastante clarito? Que cuanto el mercado empieza a descontar esto ya se puede animar muchísimo, incluso puede dar por terminada la tendencia bajista. El único escenario que podría nublar esto sería una profunda recesión. Ahí este efecto no nos valdría. Nublaría este efecto positivo la recesión. Entonces, con este razonamiento les quiero llevar a que, esto lo decía Harnett hace unas semanas, lo que va a decidir, lo de la inflación está más claro que el agua en Estados Unidos, no en Europa. En Europa está incontrolable y no se sabe dónde va a llegar. Pero en Estados Unidos lo que va a decidir es si la recesión, porque recesión va a haber,
vamos, es que me duele hasta ya que el insulto a nuestra inteligencia de los demagogos políticos diciendo que no hay recesión. Recesión hay, incluidos países europeos que la niegan. Pues nada, que la sigan negando. Esta semana el propio Banco Central alemán reconoció 3 trimestres en negativo, incluido el pasado. En fin, recesión suave, el mercado está muy cerca de terminar la tendencia bajista. Estados Unidos estoy hablando, ¿eh? En Europa no sé, porque tenemos una inflación muy desbocada, porque hay el condicionante de la crisis energética muy acelerada por el tema de Rusia, y ahí, que eso sigue de mal en peor, ese tema, e incluso podría haber más ribetes geopolíticos, porque cada vez hay más analistas militares que dicen que China puede invadir Taiwán en cualquier momento, ya sería la única que nos faltaba, pero bueno, eso para la energía no. Pero la de Ucrania y Rusia sí, está haciendo polvo con el tema de la energía, los precios de la luz son insostenibles, eso en Estados Unidos no está pasando. Si la recesión es dura en Estados Unidos, las cosas se complicarán más aún. Si la recesión es suave en Estados Unidos, Wall Street va a saltar como una moto. En meses como mucho. Es que son cuestiones muy claras de ver. A mí, bajo mi modestísima opinión, que seguramente estaré equivocado para no perder la costumbre. Si China invade Taiwán, vamos a tener 2 meses de sufrimiento, como pasó con Ucrania, y luego se nos olvidará el tema, salvo que se líe la mundial y ya se ataquen los chinos y los rusos y todos estos, pero si no, pues ya saben del mercado cómo se las gasta con las guerras, por graves y trágicas y horribles que sean. Esto va como va. Así que va a depender de la recesión. Yo le daría más ojo los indicadores de crecimiento a partir de ahora que los indicadores de inflación. Porque en Estados Unidos me da a mí que en el tema de la inflación está todo el pescado vendido, como los estoy intentando hacer ver. Pero ahora falta ver los indicadores de crecimiento, qué pasa con ellos. En función de cómo sea de grave la recesión, pues ahí vamos a tener la reacción antes o después. Esta semana, por cierto, se han invertido las curvas de tipos, el spread dentro de la curva de tipos de bonos americanos a 3 meses y los bonos a 10 años. Desde 1970, ni una sola vez en que estas curvas se invirtieran, no hubo recesión. El cuento chino ya está bien ya, ¿no? De cuentos tártaros parece que seamos tontos, ¿no? Al final. Esto mismo que he comentado antes, respecto a la inflación, lo tienen aquí en forma de tabla. Que vean lo que puede bajar el dato de octubre de inflación en función de lo que salga. Aquí tienen la interanual de octubre y aquí según lo que salga. O sea, la interanual de octubre, incluso con una subida del 0,6% en octubre, se quedaría en 7,95. Pero es que si suena la flauta y baja un 0,1, la interanual se podría ir a 7,20 según Bespo. Interesante, ¿no? Pues ojo con el mercado, porque esto es positivo para el mercado. Aunque no sea exactamente real, que sea un juego matemático. Tenemos muy buena estacionalidad para lo que queda de año, pero hay que tener en cuenta que este gráfico me gustó mucho de Renmac, donde se ve la estacionalidad de fin de año en función de lo que esté haciendo la Reserva Federal. Entonces la estacionalidad de fin de año es espectacular. Miren aquí, cuando la Reserva Federal está barrita verde bajando tipos, o cuando la Reserva Federal está neutral, que es como está la mayoría del tiempo. Pero cuando la Reserva Federal está subiendo tipos, sin embargo, la estacionalidad de fin de año no aparece. Por término medio. Este año sí que puede aparecer, esto es un promedio, ¿no? Un promedio desde 1954. Bueno, otro tema interesante. Es importante destacar que la Reserva Federal ahora últimamente sí que se está tomando en serio, y esto le ha hecho mucho daño al mercado, la reducción de balance. Iba muy lenta, pero está acelerando bastante. De hecho, ha reducido balance desde abril en 222.000 millones. No es que sea una cosa tremenda, porque el balance sigue siendo de 8,7 billones de dólares, pero la realidad es que en este momento el tamaño del balance de la Reserva Federal es el menor
desde diciembre del 2021. Esto muy bueno para el mercado no es. A mí me da la sensación que tal y como se está poniendo el panorama, van a frenar con la reducción de balance más claro que el agua y no dentro de mucho tiempo. Pasamos a otro tema, otra clave de la semana. Los resultados. Hemos tenido una semana donde ya han empezado a aparecer resultados, algunos han sentado muy mal, algunos han sentado mejor, los de los bancos en general bien, algunas tecnológicas lo han pasado bastante mal, estamos en ello. Pero lo importante va a llegar la semana que viene. Ojo con los resultados de la semana que viene, muy importante. Apple, miren este gráfico de Reuters sobre las megacaps. Apple, Microsoft, Amazon y Alphabet o Google publican la semana que viene. Casi nada. Casi nada. Estamos hablando que entre las cuatro hablamos del 20% del SP500 y del más de un tercio, un 35% del Nasdaq. O sea que palabras mayores lo que va a pasar aquí. Apple y Amazon publicarán el jueves. Apple y Amazon. Y Microsoft y Google lo harán el miércoles. Muy importante ver lo que pasa con ellas. Son las 4 compañías más poderosas y, bueno, ¿qué les voy a contar? En mi vida están las 4. Yo tengo un iPhone, yo tengo un Mac y tengo la nube de Apple también. O sea, tengo Apples por todos los sitios. Microsoft, pues lo tenemos metido en nuestros ordenadores por todos los sitios. Amazon, en mi casa, es raro el día que no aparece un repartidor de Amazon, ¿no? Es que ya son como de la familia, ¿no? Cuando vienen por aquí, están constantemente aquí. Y con Google, pues ¿qué le voy a decir? Todos los días uso Google y el YouTube y el no sé qué y todas estas cosas. O sea, que son compañías que están en toda nuestra vida. ¿Cómo lo están haciendo estas 4 compañías respecto al SP500? Pues quitado Apple, que es la más saneada, que lo está haciendo menos mal que el SP500, sí, ha caído también mucho, pero bastante menos que el SP500, tanto Microsoft como Amazon como Alphabet, como podemos ver, han caído, son estas 3, mucho más que el índice. Lo están pasando mal. La sangría ha sido muy importante incluso para estos valores, estos pesos pesados, que son empresas pues muy potentes, y que estas sí que son capaces de ganar bastante dinero. Por cierto, esta semana hemos tenido una excentricidad de Elon Musk diciendo que él cree que Tesla tiene potencial para valer más que Apple. Con todos los respetos, creo que ya he manifestado en numerosas ocasiones que creo que Tesla pues anda un poco subido de tono de valoración, pero es una afirmación bastante atrevida. Él, como CEO, está en su derecho de dar estos pronósticos para animar a sus accionistas, pero en este momento Tesla tiene una capitalización del 30% de Apple, o sea que imaginen lo que tendría que subir, y aún así me parece una excesiva valoración, ya lo he dicho muchas veces. Si comparamos con el resto de automovilísticas, de acuerdo que Tesla tiene muchas más cosas y más negocios, pero aún así me parece un poco exagerado, pero esa es una opinión personal. Su CEO dice que podría valer más que Apple. Bueno, yo creo que exagera un poquito. Vamos a ver cómo salen estos resultados y tengan en cuenta que los grandes fondos de inversión de Estados Unidos tienen entre estos 4 valores el 11,4% del total de sus carteras. Es decir, que la prueba de fuego de la temporada de resultados la tenemos la semana que viene. Recuerden, entre miércoles y jueves publican estos 4 grandes y según cómo se tome el mercado, pues ahí podemos tener o el impulso de que este rebote que tenemos ahora pudiera ser más potente, o que nos caigamos con todo el equipo. Si los resultados de estos 4 salen malos así globalmente, pues vamos a tener muchos problemas. Es muy importante lo que pase con ellos, por lo tanto. Muy importante. Y posiblemente arrastren mercado con ellos miércoles, jueves, después del cierre. Pasando a otro tema, aquí tienen un gráfico de la masacre que hay, la carnicería que hay en el mercado de bonos.
la caída, la racha de caída que llevan los bonos está aquí, se ve un poco borroso, está aquí, arriba, no se había visto desde 1980. Desde entonces no se había tenido una racha tan grave de caída de bonos. Y hay que recordar que en esas fechas el mercado estaba aún sufriendo los efectos de la anterior crisis inflacionista, con Volcker dando caña por todos los sitios sin importarle las dos recesiones, porque lo que él quería era frenar la inflación como fuera. El mercado a estas alturas se ha dejado ya de especulaciones, de chicharros y de valores que prometen mucho pero que aún no son realidades, y es muy interesante que le demos un vistazo a este gráfico que demuestra que, como hemos dicho muchas veces, al final el mercado lo pone todo en su lugar. El problema está en que te puede hacer cosas absurdas durante más tiempo del que tú puedes resistir, pero al final, a la larga, el mercado lo pone todo en su lugar. Miren, la línea naranja es el S&P 500 y la línea azul son los valores tecnológicos que no ganan dinero. Los valores tecnológicos que no ganan dinero, desde el año 2014, como es normal, siempre se habían movido muy por debajo del S&P 500, como es normal, porque las empresas del S&P 500 normalmente sí que ganan dinero, y estos valores tecnológicos pues son promesas y vete tú a saber lo que puede pasar. Tras el crash del COVID, atención a lo que pasó, este fue el momento dorado de los ARC y todas estas cosas, y ahora Cathie Wood le pide a la Reserva Federal que no suba tipos más porque da una serie de argumentos macroeconómicos. Realmente yo creo que los argumentos que está dando es para que su fondo vuelva a subir, porque ha perdido una barbaridad. Todas estas maravillas que se prometían que iban a seguir y a seguir, esto era absurdo completamente. Absurdo completamente. Y el mercado lo ha puesto en su lugar. Como podemos ver, el S&P 500 ha bajado de una manera, bueno, importante, pero claro, lo que ha perdido este índice de valores que no ganan dinero, es que ha perdido tres cuartas partes de su valor, casi el 75%, el 80% de su valor. Y ahora de nuevo, los valores tecnológicos que no ganan dinero están en su sitio, que es claramente por debajo del índice S&P. Esto fue un disparate. Y ahora debemos todos autoexaminarnos hasta qué punto defendimos este disparate. Claro, el problema es que cualquiera se pone contra esto porque tú no sabes, cuando el mercado se vuelve loco, hasta dónde va a seguir loco. Ese es el problema. Si puedes aprovecharlo, siempre que seas consciente de que esto es una locura y de que tarde o temprano vendrá, si eres inversor a largo plazo. No te puedes meter, pero a corto sí que te puedes meter, a corto y a medio en una locura de esta. ¿Qué vas a hacer? Pues si el mercado está loco, lo tienes que intentar aprovechar, pero siendo muy consciente de lo que hay y del peligro que hay de que pase esto. Entonces, como vemos, la depuración que ha hecho el mercado de todos los excesos es muy importante. Y se ve sobre todo en cosas aquí. Pero claro, tú ves esto y dices, sí, bueno, ha sido una caída muy fuerte, pero donde el mercado ha quitado del mapa todos los chicharros, valores que no ganan, todo tipo de porquerías, tela marinera lo que hay ahí. Muy importante, me parece a mí esto. Vamos a ver ahora algún tema de fontanería del mercado que me parecen de mucha relevancia. Antes de que se me olvide, tengo aquí un punto que antes se me ha pasado. Goldman esta semana ha sido bastante claro y ha dicho que recomienda vender agresivamente, además, añadió esa palabra, que recomienda vender agresivamente cualquier rebote del S&P 500 que le acerque a la zona de 4.000. Que lo tienen muy claro y que ahí se puede ganar dinero vendiendo. Quería comentarlo y me lo había saltado antes. Vamos a ver este tema de fontanería del mercado, realmente curioso y muy interesante, y que nos puede llevar a sacar bastantes conclusiones. Esto, cuidado, porque hay que interpretarlo bien, porque esto parece que tenga una interpretación a primera vista y realmente a mí no me parece correcta. No sé si recuerdan que McElligott ha advertido en numerosas ocasiones que el mercado no está tomando posiciones de cobertura, que el mercado está tomando posiciones para un posible crash up, no para un posible crash down. ¿Qué considera McElligott un crash up? Pues que haya un rebote gigantesco. Eso es un crash up. Y un crash down, pues
crash hacia abajo, lo normal, lo que todo el mundo sabemos. Entonces, McElligott ya lo advirtió de que estaba viendo muchas estructuras de opciones por si el mercado daba un tirón muy fuerte, no perdérselo, pero que las coberturas eran bajísimas. Bajísimas. Bueno, pues fíjense el posicionamiento en call, es decir, esto es de Goldman, es un ratio de Goldman para que se vea sobre el open interest, es decir, el interés abierto, es decir, las opciones call abiertas en mercado están en este momento altísimas. Altísimas. Sería la línea azul. Demostrando que efectivamente está habiendo mucha estructura de opciones por si el mercado diera un tirón. En cambio, miren el skew, esto es un gráfico de Market Hare, de la web de Market Hare. Miren el gráfico del skew. Ya saben que el skew es un indicador que se forma viendo qué opciones put fuera de dinero se están comprando por parte de los grandes institucionales. Las coberturas contra crash down, contra colas izquierdas de la campana de Gauss, es decir, contra grandes caídas, vamos, hablando claro, se toman con puts fuera de dinero. Entonces, en función de eso, se calcula este índice. Entonces, el índice está bajísimo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que decía McElligott era muy cierto, que no está habiendo nuevas coberturas, el mercado no está tomando nuevas coberturas, está el mercado o ya cubierto, o está fuera de mercado, o no le ve interés aquí, o no le ve riesgo de una gran caída. ¿Eso quiere decir que esto va a subir? ¿Que es la interpretación que vamos a tender a pensar? No, cuidado con eso. Esto solo quiere decir que las grandes manos fuertes no están tomando coberturas. Esto ya se vio a lo largo de todo el 2022 y el mercado ha seguido cayendo como una piedra. ¿Vale? Pero sí es importante que a nivel de fontanería del mercado sepamos que no están tomando coberturas. Puede ser por exceso de confianza o puede ser porque aquí ya queda poca gente dentro. No lo sé, pero es un hecho de fontanería de mercado que es muy digno de tener en cuenta. Muy digno. Puede darse el caso de que si esto vuelve a caer otra vez más rápido de lo que todo el mundo se cree, que las caídas se aceleren por la falta de coberturas, como también puede ser que la caída se ralentice porque está todo el mundo cubierto, no le preocupa, no parece. Luego aquí nos perjudicaría ante la falta de coberturas, aunque haya poca exposición al mercado, menos de lo normal. Si esto cae, cuidado porque están muy poco cubiertos, que es lo que ha estado pasando durante todo el año 2022. Están poco cubiertos y las caídas no paran de seguir. Los mercados oscuros pues están en una zona intermedia en este momento. Con las últimas subidas, bueno, pues están ahí. Ha llegado a haber volumen vendedor claro en las últimas jornadas, muy claro, y ahora hay un rebote de volumen, se ha quedado en zona neutral. No nos dice nada, no está muy claro lo que quiere decir esta indicación. Y el HEX tampoco está en una zona demasiado clara sobre lo que está pasando ahí. Y esta falta de claridad de ideas en los mercados oscuros, estas lecturas raras que vemos en los mercados de opciones, con pocas coberturas, sin embargo con bastantes calls por si acaso sube, se explican por otra de las claves de la semana. Ya no les empapelo con más gráficos, que ya he puesto bastantes, pero se lo voy a decir de palabra. Todos los grandes analistas, Goldman, McElligott, Bank of America, JP Morgan, todo el mundo ha detectado el fenómeno, todo el mundo ha publicado durante la semana 150.000 gráficos que lo demuestran, no tengan ninguna duda de que esto es así, y sobre todo McElligott fue muy intenso en sus declaraciones, fue muy intenso, y hizo un paper con 30.000 gráficos donde lo demostraba sin ningún género de duda. Atención, por primera vez en la historia, los grandes institucionales se han echado al intradía. Esto explica todas las lecturas raras que acabamos de ver y explica esta especie de baile de San Vito que tiene el SP500. Sobre todo, vamos a ver, estas últimas 7 sesiones, esto es de locos. Hoy subo, hoy me la pego, hoy subo, hoy sigo subiendo pero luego me la pego, ahora subo todo. Esto es un lateral, no nos equivoquemos.
Esto es un lateral, no hay que lanzar las campanas al vuelo. Y todo esto se explica porque, como bien dice McElligott, los institucionales han tirado al monte y están haciendo intradía. Hasta ahora lo del intradía era más bien cosa de los inversores particulares que se movían con menos volumen, era más fácil de hacer. Pues no, estos han echado al monte y lo están haciendo con opciones. Entonces, la gran mayoría de opciones que se negocian en el mercado por grandes instituciones tienen una expiración entre 24 horas y una semana, no tienen más. Están haciendo intradía sobre todo y la mayoría son de menos de 24 horas. ¿Por qué hacen eso? Pues está todo tan difícil, es tan difícil obtener rentabilidad de nada, te pongas donde te pongas, ningún producto parece funcionar en esta crisis en la que estamos metidos en los mercados, que están tirándose al intradía. Claro, lo que dice McElligott, cada día tiene su principio y su fin, y lo que haya pasado en el día anterior influye muy poco en el siguiente, puesto que hacen operaciones pensando en el cierre nada más. La apertura y el cierre, y esto históricamente pues no había pasado nunca. No a este nivel, no a este nivel. Así que otra de las claves de la semana. Ya que tenemos el gráfico, en tema técnico vamos a ver el SP500 y pasamos a dos papers que quiero que vean antes de que se nos acabe el tiempo. El tema técnico del SP500, cuidado con las interpretaciones ni optimistas ni pesimistas. Esto está lateral de narices a corto plazo. Esto no es un rebote. ¿Qué rebote? ¿Dónde está el rebote? Sí, dale, desde aquí sí, pero o sea, hace 4 días estaba aquí y luego aquí. Esto está pegando saltos. Aquí dos niveles clave. Uno, el que termine de salir de esta zona de lío, que sería el 3800, ahí se van a activar cierres de cortos de los CTAs y ahí sobre todo la gama del mercado pasaría a positiva o neutral. Eso querría decir, la gama positiva o neutral quiere decir que el mercado deja de ser tan brutalmente reactivo como es ahora todo, a las subidas y a las bajadas. Se calmaría y nos podría abrir la puerta a las medias de 50-100. El sistema sencillo SAR ha dado ya señal de compra, dio bola verde por encima de este máximo y aquí se rompió ya con claridad el máximo, contra tendencia, que son señales menos importantes. Pero la clave estaría en que podría llegar ahí. Aquí ya saben que Goldman ha recomendado vender. En el número redondo 4000, ahí además habría una resistencia cuantitativa. Y por debajo, pues para verlo por debajo nos tenemos que ir al gráfico de semanas, pues hay un soporte que es el que ha parado al mercado. Y no olvidemos que esto ha sido tan importante como todos los aspectos macroeconómicos que hemos visto. Importantísimo esto. Se ha llegado a la media de 200 en semanas y se ha parado. Esto lo dijo todo el mundo, cuidado con esa media de 200 en semanas. Pues ha llegado y se ha parado. Más el refuerzo que le da el hecho de que aquí, justo en este mínimo, está el retroceso de Fibonacci. Bueno, no es un número de Fibonacci, pero se considera un retroceso de Fibonacci del 50% de todo el gran tramo de subida desde después del COVID. Así que, técnicamente hablando, la pérdida de este nivel sería catastrófico porque nos llevaría a esta zona de aquí, 3.180, 3.200 y pico, con toda seguridad y a toda prisa. Pero de momento ha resistido todo lo que le han echado al soporte. ¿Un soporte de estos puede dar la vuelta al mercado? Claro que puede. Miren si lo ha hecho aquí ya. Y aquí, el no romper un soporte de estos te puede montar una tendencia alcista. O aquí o aquí. Lleva desde el 2011 que no la atraviesa. O fíjense aquí. Puede estar muchas semanas marraneando, pero mientras no la pierda con claridad, se puede montar una tendencia alcista a continuación. Perfectamente. No lo sabemos. Pero como puede ser, puede ser. Bien, pasemos a los papers. Dos quiero ver. Los dos firmados por Hartnett y bastante interesantes. El primero, se publicó durante la semana, en concreto el martes, la encuesta mensual ante grandes gestores de fondos. Esto es muy importante siempre que le echemos un ojo, porque fíjense, los panelistas, estamos hablando de 326 participantes en la encuesta, que manejan entre los 326 participantes casi $1 billón de los nuestros, no de los anglosajones, ahí pone BN porque estos son 971.000 millones de dólares. Casi $1 billón de los nuestros. O sea que no son unos indocumentados todos estos. ¿De acuerdo? 326 grandes fondos que manejan $1 billón, así que hay que hacerle caso. Miren lo que dice Hartnett.
Él lo que ve en sus pantallas, en sus gráficos, es capitulación macro, capitulación inversora, inicio de la capitulación de política monetaria. Pues no se equivoca. Ya lo verán. Y el inicio de posible capitulación monetaria también puede ser que esté acercándose. Recuerden la clave primera que hemos explicado hoy. Pero él se fija sobre todo en el nivel de cash de los fondos. 6,3% de cash. Nivel más alto desde abril del 2001. Y esto es real. Los fondos están así. Los fondos estamos así. Yo entre las dos ICAs tengo el tropecientos% de liquidez. No el 6,3%. Una tengo cerca del 40, la otra cerca del 80. Y no soy el único, es que todo el mundo está así. Esa liquidez es evidente de que en el momento que se vuelva a poner a trabajar en el mercado, pues va a hacer mucho para que esto suba. ¿De acuerdo? Una cuestión mala, pues este gráfico. Miren lo que esperan los grandes fondos sobre la economía. Ya hemos dicho al principio del análisis de este vídeo que un aterrizaje duro nos va a condenar a muchos más problemas durante más tiempo en bolsa y en bonos no, pero en bolsa sí, porque si hay una recesión dura los bonos mejorarán, pero en bolsa sí, pero que un aterrizaje suave pues podría provocar que estemos ya muy cerca del final de la tendencia bajista. Claro, los grandes fondos son muy pesimistas. La línea negra es el tanto por ciento de los que esperan que haya una economía más fuerte. Bueno, pues el 80% creen que no va a haber una economía más fuerte y que va a haber problemas económicos. Así que, pues bueno, esto es lo que hay. Expectativas de inflación. Estos son los que esperan que la inflación sea más baja en los próximos 12 meses. Como ven, pues no son precisamente muchos. No, perdón. Al revés. Estaba viendo el gráfico mal. Perdón. Esto es el tanto por ciento, estaba mirando esto y me ha despistado, el tanto por ciento de los que esperan que el IPC sea más alto en los próximos 12 meses. Es decir, que el 79%, aquí está la explicación, el 79% de los grandes fondos ven una inflación más baja en los próximos 12 meses. Lo cual sugiere que el mundo económico considera que actualmente se está en el pico de inflación, el máximo de inflación. O sea que los grandes gestores lo que esperan es una economía muy débil, pero una inflación que empiece a bajar. Siempre es importante saber cuál es su opinión. Vamos a ver algún gráfico más digno de destacar. Si alguno de estos les interesa, pues lo pueden parar. Yo voy a ir un poco más al grano. Este es muy interesante. Le preguntan a los gestores dónde ven la tasa terminal de la Reserva Federal. Entonces, como vemos, la mayoría están pensando en que la tasa terminal está entre el 4,5 y el 5, pero fíjense que hay muchos también que creen que podría estar entre el 4,25 y el 4,5. Si eso fuera así, los mercados mejorarían mucho. Solamente, entre comillas, hay un 37 o así que piensan que estará en el 4,5-5, que es el consenso del mercado, más 5 que 4,5. Bueno, ahora un poquito menos. Aquí les preguntan cuánto esperan que la Reserva Federal deje de subir tipos. La mayoría creen que o en el primer trimestre del 2023 o en el segundo trimestre del 2023. Ahí es una mayoría bastante amplia. Interesante esta pregunta también, ¿cuáles son los factores, lo dice aquí, que usted cree que podrían causar que la Reserva Federal pausara la subida de tipos o llegara al pivot, es decir, ya no subiera más? Entonces contestan que la principal razón sería que el PCE, que es la principal medida de inflación de la Reserva Federal, cayera por debajo de 4, pero miren la segunda razón, que hubiera un evento de crédito global, en suma, que se rompiera el mercado de bonos. Este gráfico es importante también porque aquí se ve el nivel de caja, lo que comentábamos antes. Como pueden ver, ese nivel promedio de caja del 6,3% es el nivel de caja más alto desde el año 2001. Esto, por sentimiento contrario de mercado, es un factor muy favorable para el mercado en el medio plazo y que indica también que la tendencia bajista podría estar dando sus últimos estertores si la recesión
no es dura en los próximos meses. Aquí vemos ese grave problema de liquidez que hay en mercados. Aquí les preguntan cuántos son positivos respecto al nivel de liquidez del mercado. Como ven, el pesimismo respecto a la liquidez es muy importante porque ellos, como grandes gestores, lo están sufriendo cada día. Y también muy interesante atención, aquí lo que preguntan es, ¿cuál es el que usted considera que es el trade más concurrido? Es decir, la operación que más fondos están haciendo. Y la mayoría contesta que largos de dólares, que no para de subir, 65%. Pero atención al segundo trade más concurrido, cortos de bolsa europea. Ahí queda eso, la opinión que tienen los inversores, los grandes gestores sobre la bolsa europea, para reflexionar. Y vamos a terminar con el paper de Hartnett final de cada semana, donde él analiza cómo va la cosa. Ya no salimos de la encuesta y aunque esté firmado por Hartnett, estamos ahora en cómo ve él la cosa. Aquí advierte que la rentabilidad de un bono americano a 2 años está 280 puntos básicos por encima del dividendo promedio que da el S&P 500. Este sería el nivel de diferencial más grande desde el año 2007 y esto, según Hartnett, está llevando a que los inversores estén mandando muchísimo dinero a los fondos de corta duración. Es decir, que está empezando a hacerle la competencia la renta fija a la bolsa. Claro, es que ahora mismo te compras un bono americano a 3 meses y tienes el 4% anualizado. O si te lo compras a 1 año o a 2, pues son 2 años de tranquilidad con un 4 y pico por ciento. A 2 años está que si no 4,6% te van a dar. Son 2 años de tranquilidad cobrando un 4,6%. Entonces, él ve que el riesgo para la bolsa es que continúe o que se montara una gran salida de bolsa en dirección a los bonos a corto plazo para vivir tranquilos. Esta rotación hacia los bonos se ve también, lo dice aquí, en las salidas récord de depósitos de los bancos de Estados Unidos. Agrandar, así lo verán mejor. La salida de depósitos de Estados Unidos. Se han salido de estos depósitos 360.000 millones de dólares desde abril del 2022. ¿A dónde van? A los bonos a corto, a 3 meses, a 6 meses, ese tipo de cosas, que para estar en el banco con pagos muy bajos, pues se van aquí y se sacan pues casi un 4%. Entonces dice que no se había visto una salida de depósitos tan grande, de depósitos bancarios, desde 1994, cuando hubo ahí una serie de problemas, como los problemas de Orange County, los problemas del peso mexicano. El gráfico es impactante, ¿eh? Miren la salida de depósitos bancarios y esta fue la del 94, que es la única salida que hubo y es ridícula comparada con esta. A que, ojo, que eso a los bancos no sé yo lo que les va a gustar. En la semana tenemos 14.500 millones de entrada en cash, 9.200 millones de entrada en bolsa y 1.500 millones de salidas de oro. El oro no levanta cabeza. También 12.200 millones de salida de bonos, pero ojo, de bonos en su conjunto. Luego veremos que no de todos los bonos. El indicador Bull and Bear permanece en cero. Ya saben que este indicador, cuando hay caídas muy fuertes, se queda ahí estancado, de ahí no se mueve. Habrá que esperar a que vuelva a salir de la zona. Y aquí expone su postura. Nuestra visión, y dice literalmente, nosotros somos bajistas, a pesar de todo lo que se está viendo ahora, con ese sentimiento bajista tan fuerte, que por ley el sentimiento contrario es perjudicial. Goldman dice lo mismo, que por mucho sentimiento bajista que haya, que ellos siguen siendo bajistas porque en las grandes tendencias bajistas seculares el sentimiento bajista permanece bajista durante mucho tiempo mientras sigue cayendo antes de darse la vuelta. Hartnett esgrime que hay un shock de inflación, que hay un shock de tipos y que hay que va a haber un shock de recesión, que va a haber niveles más altos en la rentabilidad de los bonos y por lo tanto más bajadas en bolsa. Y aquí dice una cosa curiosa, y es que él sigue pensando que puede caer el S&P 500
tarde o temprano a 3.333, bueno, 3.300 que diga la cifra esa. Él no para de darle vueltas a que el final de la tendencia bajista puede estar ahí. Ya saben que lo viene diciendo desde hace mucho tiempo con su famoso mordisquear entre el 1.600, morder entre el 1.300, tirarse al cuello en 3.000. Él siempre ha creído que el final de la tendencia bajista está más o menos entre 1.300 y suele ser bastante preciso. Dice que el rally bajista puede estar en riesgo porque hay demasiada gente que cree que va a darse ese rally bajista, pero sobre todo porque los flujos de movimiento de dinero le muestran que sigue sin haber una capitulación real, aunque se roza, pero no la ha llegado a ver, y que porque el shock del riesgo de recesión está empezando. Es que la clave está ahí, en ver esa recesión si va a ser muy profunda o si no va a ser muy profunda. Sigue diciendo que el corto en dólares del 2023 puede ser la mejor operación y bueno, pues sigue más o menos con las mismas ideas de siempre, como podemos ver. No hace falta que le demos más vueltas porque en esto no ha cambiado. Como última clave de la semana, comentar esa llegada del dólar yen a la zona de 150 dólares. Ahí comentamos durante toda la semana que era un nivel de resistencia muy importante y que era muy difícil pasarlo. El Banco Central de Japón dejó que el dolor fuera extremo, llegó a pasar por un poco el 150, no una gran cosa, pero sí que llegó a pasarlo. Y ayer por la tarde intervinieron, fueron muy listos, esperaron a que el dolor fuera máximo, aunque parecía que el 150 no estaba resistiendo, y esperaron al cierre de Londres, casi a última hora de la tarde, en un fin de semana, cuando todo el mundo estaba despistado, y ahí entraron a la intervención y consiguieron tumbar el yen de estar un poco por encima de 150 a 147,30. Esto se lo esperaban muchos grandes especuladores que abrieron cortos en la zona de 150 y al final pues parece que les ha salido bastante bien la jugada. 147,30, desde algo más de 150 que estaba antes de la intervención. El Banco Central de Japón parece dispuesto a seguir con esas intervenciones, aunque de momento no han conseguido tener éxito. Ayer sí que bajó 3 figuras la cotización, pero hay que recordar que su última intervención la hizo cuando estaba en el entorno de 147 y pocas horas antes de esta nueva intervención estaba por encima de 150. Así que, bueno, estas cosas son muy relativas. Pero sí que el mercado va a seguir jugándole a la contra cada vez que se lleguen a niveles de resistencia importantes, porque saben que el Banco de Japón ahora seguramente estará durante bastante tiempo cuidando de que el dólar no siga subiendo. Este es un gran problema para el mercado, el que el dólar esté subiendo demasiado. En los días en los que el dólar baja, el mercado lo agradece. Las bolsas, sobre todo, lo agradecen mucho que el dólar baje. Está considerado ya como un factor alcista ese. Y en los días en los que el dólar sigue subiendo, no terminan de gustarle a los mercados estas cosas. Pues nada más, agradecerles a todos los amables escuchantes su amable escucha, desearle a todos muy feliz Navidad. Ya saben que desde el 1 de octubre para mí estamos en Navidades, son demasiado bonitas para celebrarlas tan poco tiempo, así que muy feliz Navidad a todos. Y recuerden que no me tienen que hacer ningún caso, que yo me equivoco más que una escopeta de feria, no me hagan ni caso. Ustedes escuchen, si alguna de las cosas que he dicho lo pueden incorporar a su propio análisis, pues estupendo, porque eso es lo único que vale, su propio análisis. No tomen decisiones en función de lo que digan los demás. Analicen por ustedes mismos, porque el mercado es muy difícil y aquí somos todos iguales. Aquí intentamos sobrevivir en un entorno muy hostil, bonito, pero muy hostil. Pues nada más, les deseo muy buen fin de semana y a nivel de vídeos, pues igual mañana pongo alguno. Últimamente estoy poniendo algunas cosas, algunas píldoras sueltas los domingos, pero bueno, no siempre tengo alguna idea. Si veo alguna cosa lo pondré, si no, pues nos veríamos el lunes sobre las 8:30 para hablar de cómo esté la apertura en Europa. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta pronto. Muchísimas gracias.